Predicado acerca de esta carta de Pablo a Filemón. Y les pido otra vez a abrir sus Biblias a la carta de Pablo a Filemón. En la primera predicación hemos considerado a Filemón, la persona a quien esta carta fue escrita. Y hemos visto que Filemón era un ejemplo, un modelo para nosotros en liderazgo servidor. Era una persona con humildad, con amor y sacrificio. Y la otra semana, en el segundo sermón, hemos mirado a Onésimo, la persona acerca de cual esta carta fue escrita. Y hemos visto en la vida de Onésimo que su vida es un dibujo del Evangelio. ¿Qué nos falta ahora? Si miremos esta carta, lo que nos falta es el tema principal de esta carta, la razón por la cual Pablo está escribiendo esta carta. Y él no ha escrito esta carta primeramente para enseñarnos acerca del liderazgo. Él no ha escrito esta carta para darnos una explicación del Evangelio, aunque lo vemos allí también. Pero él ha escrito esta carta para pedir a Filemón que él perdona a Onésimo. Y ese es el tema de esta carta. Aunque la palabra perdón no aparece aquí en esta carta, vamos a ver que realmente se trata de perdón. Entonces vamos a ver hoy, mirar a Pablo, el escritor de la carta, y su enseñanza acerca del perdón. Vamos a leer otra vez toda esta carta. Y esto es la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo,
y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Sí, nuestro Dios, te damos gracias por tu santa palabra, y que es una palabra viva, y te pido ahora que tú nos hables por medio de tu palabra y que tú nos cambies más a la imagen de Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén. Entonces vemos aquí algo de enseñanza acerca de perdón. Y la primera cosa que debemos reconocer es que cada uno de nosotros necesita perdón. Tú necesitas perdón de otras personas, como Onésimo también necesitaba perdón de Filemón por su mal trabajo, por su quizás que él ha robado algo y que se fue muy lejos de él. Onésimo necesitaba perdón en varias maneras. Y tú y yo también necesitamos perdón de otras personas en varias maneras. Quizás también por no trabajar bien en nuestro trabajo. Quizás por robar una cosa de alguien. Quizás por mentir o no decir la verdad o decir una mentira blanca o piadosa, ¿cómo se llama eso? Quizás también para tener odio contra una persona. Muchas veces nosotros pecamos contra personas que son muy cercanos a nosotros. Como padres, podemos pecar, o como hijos de padres, podemos pecar contra nuestros padres en no darles el honor que debemos darles. Como esposas, quizás no somos sometidos a nuestros esposos. O como esposos, quizás no amamos a nuestras esposas como debemos amarles en el Señor. Y también con los niños, nosotros como padres debemos ser pacientes y muchas veces quizás no somos pacientes y también pecamos contra nuestros propios hijos de esa manera y necesitamos el perdón de varias personas. Muchas veces lo sabemos cuando hemos pecado y cuando necesitamos perdón, pero quizás no queremos reconocer y no queremos hacer algo. Pero la Biblia nos enseña que debemos confesar nuestros pecados. Y eso si lo hacemos con personas contra quienes hemos pecado, eso nos va a costar algo. Imagínense la humillación de Onésimo para regresar a Filemón después de no sé cuánto tiempo y de lo que ha hecho contra él, regresar y pedir perdón de él. También el precio no es más solamente humillación, a veces realmente hay que hacer un pago, sea por dinero, por un daño que ha causado, una restitución, o podría ser también una disculpa pública. No sabemos lo que es, pero muchas veces el perdón nos cuesta algo, pedir perdón nos cuesta algo. Pero debemos pedir perdón, aunque también no sabemos cómo se reacciona la otra persona. Quizás él o ella no nos va a perdonar. El resultado de pedir perdón con hombres es inseguro. Pero también no hemos pecado solamente contra hombres, sino también contra Dios. Y tú lo sabes, yo lo sé. Muchas veces también nosotros no queremos reconocer eso, quizás porque queremos continuar en nuestros pecados. La Biblia nos manda que debemos confesar nuestro pecado delante de Dios. Leemos en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y sabes algo, cuando confiesas tu pecado a Dios, esto te va a costar nada, porque Jesús ya pagó todo el precio por tu pecado. Y también cuando pides perdón a Dios, no es como cuando pides perdón a los hombres, que es un resultado inseguro, me va a perdonar o no, va a ser todavía enojado conmigo. Dios siempre nos perdona nuestros pecados. Es un resultado seguro. En 1 de Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero la razón por la cual Pablo ha escrito esta carta no es para decir a Filemón, Filemón, tú necesitas perdón, sino él quería decir a Filemón, Filemón, tú necesitas perdonar. Y nosotros también necesitamos perdonar a otras personas que pecan contra nosotros. Imagínate cómo era por Filemón. Onésimo él mismo era un buen amo para Onésimo. Y Onésimo hizo un mal trabajo, ha robado algo de él y se fue muy lejos y por mucho tiempo no ha visto y escuchado nada de él. Y después de meses o años, no sabemos, regresa Onésimo a Filemón. Y quizás se lo ve acercándose de lejos y Onésimo ve a Filemón de lejos y él tiene esta carta consigo de Pablo. Y él no sabe cómo va a reaccionar Filemón. ¿Cuáles fueron los pensamientos de Filemón cuando Onésimo regresó? Y yo creo que Onésimo ha regresado con temor con esa carta y quizás cuando se encontraron, él ha dicho, por favor, Filemón, antes de decir algo, antes de hacer algo, por favor, lea esa carta primero, por favor. Y Filemón toma la carta y él mira, oh, es una carta de Pablo. Sí, era mi compañero. Y yo leo y veo en los primeros versículos cuánto Pablo me ama y cuánto él me aprecia. Y ahora está en la cárcel. Yo leo aquí en esta carta. Y entonces llega al versículo 8 y dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, y ahora está pensando Filemón, Pablo me va a pedir algo, él quiere que yo haga algo, ¿qué puede ser? ¿Cómo puedo yo honrar a Pablo? Y entonces él sigue leyendo en el versículo 9, y ahí dice, no obstante, por causa del amor que tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Y seguramente Filemón tiene ese deseo de ayudar o hacer algo por Pablo. Y él sigue leyendo y dice, te ruego y entonces mi hijo, y como está escrito, el nombre Onésimo es puesto hasta el final de esa frase en el idioma original, en el griego, y se lee así de esa manera, te ruego por mi hijo, a quien he engendrado en mis prisiones, y todo el tiempo todavía él no sabe de quién está hablando, hasta el final, te ruego por mi hijo, a quien he engendrado en mis prisiones, Onésimo. Y en ese momento, ¿qué hubiera pensado Filemón? Onésimo a él, que me abandonó, que ha robado de mí, que se fue lejos de mí, que ha hecho tanto malo a mí, yo siempre he sido bueno con él, yo perdonar a él, aceptar a él. Quizás también alguien ha pecado contra ti de una tal manera y tú sientes ira y enojo, odio contra esa persona, pero también debes perdonar a esa persona, no importa si esa persona es cristiano o no cristiano. ¿Por qué debes perdonar a otras personas? Pues primeramente por el bien de esas personas que han pecado contra ti. Es una oportunidad para ti hacer algo bueno para esas personas. Es una terrible situación para personas que viven diariamente con una culpa y sabiendo que una persona no le perdona. Una escritora, Heather Thompson Day, ha escrito esto, un ejemplo. Ella era profesora y ella dijo, mi estudiante ha matado a un motociclista en un accidente. Este hecho lo ha destruido. Él ha abandonado la escuela, depresión severa. ¿Sabes lo que le ha ayudado a salir de esto? Los padres del hombre que habían matado. Ellos le invitaron a cenar. Ahora él va a cenar con ellos cada año. El perdón sana. Sí, es terrible vivir con culpa. Y es maravilloso encontrar
el perdón de una persona y también seguramente de Dios también. Entonces tú tienes una oportunidad de hacer bien para alguien, en perdonarles lo que han hecho contra ti. Pero también tú debes perdonar, no solamente por el bien de la otra persona, sino también por tu mismo bien. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos el derecho de ser enojados y amargos con las personas que han pecado contra nosotros. Ellos lo merecen, nuestra actitud así. Y no perdonar esas personas resulta que tú mismo pierdes tu gozo. Tú vas a tener malos pensamientos, frustraciones y pensar siempre en esa situación mala y te va a hacer daño a ti mismo. Y puede ser también que esa persona no se da cuenta de eso, él vive su vida feliz y tú estás solamente haciendo daño a ti mismo. Alguien dijo que no perdonar es el veneno que tú bebes, esperando que el otro muera. Debes perdonar por el bien de esa persona, también por el bien de tú mismo, pero también por el bien de la iglesia. Pablo ha escrito a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Con tú perdonar a otras personas, tú puedes ser un ejemplo dentro de la iglesia. Tú puedes dar ánimo a los otros hermanos que ven tu conducta con otra persona que ha pecado contra ti. Eso también, si nosotros vemos eso, otros ejemplos que perdonan, eso nos anima a nosotros mismos a perdonar a otros también. Y también tú debes perdonar no solamente por el bien de esa persona, de ti mismo, de la iglesia, pero también para el bien del mundo. Cristo dijo en Mateo 5, 14 a 16, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y ahí vemos también la última razón, cuando tú perdonas a otra persona, eso también da gloria a Dios que ha cambiado tu corazón también, que Él te ha perdonado tanto y ahora tú puedes perdonar a otros. ¿Cómo entonces debemos o podemos perdonar? Muchas veces es difícil perdonar a otras personas. Vemos aquí en el versículo 3 que el perdón es acerca de gracia y paz. Dice, gracia a ustedes y paz de la parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes perdonar? Pues empieza con oración. Aquí en el versículo 4, Pablo está diciendo como él está dando gracias a Dios, él está orando a Dios. Ora primeramente por la persona que ha pecado contra ti. Y si es posible, también tú puedes orar junto con esa persona. Pero si no es posible, por lo menos ora por esa persona que ha pecado, que esa persona reconoce su pecado y también que puede restaurar su relación con esa persona. Pero ora también por ti mismo y tu actitud, que Dios te ayude a perdonar. Filemón necesitaba perdonar y era Pablo aquí que está orando por él. Y él nos da un ejemplo. Él dice que él da gracias a Dios por Filemón, en el versículo 4. Él recuerda de su fe en Jesucristo, en el versículo 5, y su amor a Cristo y a los santos. Y en el versículo 6 él dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. La comunión de tu fe quiere decir que nuestra fe no es solamente algo personal, sino es algo que compartimos con los demás. Y si esto puede llegar a eficaz, quiere decir que esta fe tiene resultados en nuestras acciones, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo.
En Cristo tenemos todo lo bueno que necesitamos para poder perdonar a otras personas. Tú puedes perdonar por Cristo y debes saber esto. Otros también deben saber esto y deben ver eso por tus obras, que tú sí puedes perdonar porque Cristo ha perdonado a ti. Entonces empieza con oración y después lo que necesitas para perdonar es una actitud de humildad. Como ya hemos visto en Filemón, de su carácter, de su liderazgo era de humildad. Filemón era un colaborador de Pablo, vemos en el versículo 1, que quizás también ha ido en lugares difíciles, sucios, aunque tenía probablemente mucho dinero, que era rico, pero él ha servido y se ha humillado a servir con Pablo allá. Y Pablo le dice en versículo 17, si me tienes por compañero, si tienes comunión conmigo, es la misma palabra que comunión en el versículo 6 que se usa aquí. Está hablando de una vida común que compartimos en Jesucristo y por eso hay que perdonar. Y él dice en el versículo 17, si me tienes por compañero, acéptalo, acepta a Onésimo. Quizás te sientes enojado y frustrado, pero el perdón no es un sentimiento, es una acción, es una decisión que debes tomar. Pon tu enojo, tu ira, tu frustración a un lado y decide, yo voy a perdonar a esta persona. Y puede ser que todavía te sientes triste, dañado, maltratado, pero sí, también en esto es posible perdonar a otra persona. Las personas humildes no insisten en justicia. Eso es mi derecho, eso es lo que yo tengo que tener. Las personas humildes son los que muestran misericordia. Y el perdón empieza de la humildad de mostrar misericordia a una persona. No insistir en tus derechos, no insistir en el castigo de la otra persona, pero pasar por alta a una ofensa. Como dice en Proverbios 19:11, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Entonces, debes tener humildad. Y otra cosa que debes tener es amor. Hemos visto que Filemón también era ejemplo de amor. Su nombre es como él significa, el que da besos, el que tiene amor. Pablo dice en el versículo 17, no solamente acepta a Onésimo, sino acepta a él como me aceptarías a mí. Piénsalo, como Filemón hubiera recibido o aceptado a Pablo si él hubiera venido. Con mucho amor. Pablo, el líder del mundo cristiano. Pablo, su padre espiritual. Pablo, el anciano. Pablo, que ha venido de la cárcel. Seguramente Filemón le hubiera tratado con mucho muestra de amor. Y por eso también Pablo dice después en versículo 22 que él también pide alojamiento cuando él venga para visitarle. Recrea mi corazón, él dice en el versículo 20. Pablo dice, acepta a Onésimo, ¿cómo aceptarías a mí? Entonces Pablo quería de Filemón no solamente que él actúe en humildad y muestra misericordia a Onésimo, sino algo más que misericordia. Pablo ha pedido a Filemón que él muestra gracia, algo no merecido, algo bueno no merecido, que él lo muestra a Onésimo. Misericordia es no dar a una persona lo que merece, y gracia es dar a una persona lo que no merece. Entonces, necesitamos humildad, amor, y sí, el amor de Pablo era también el amor que Filemón necesitaba tener y tenía. Él era líder servidor, caracterizado por amor. Pablo ya está hablando de su amor en esos primeros versículos que hemos visto. Y ahora está diciendo Pablo a Filemón, Filemón, haga honor
a tu nombre, Filemón, el nombre que significa amor. Y Dios está diciendo a nosotros, cristiano, haga honor a tu nombre. Nosotros, si somos cristianos, llevamos el nombre de Jesucristo y debemos hacer honor a su nombre también en perdonar a personas que nos maltratan. Dice Jesucristo en Lucas 6, 27, pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Hace unos años atrás, en el año 2018, había un caso en Texas, donde una policista de piel blanca ha entrado en el apartamento de un negro y lo ha matado con tiras de ¿cómo se dice? ¿Pistola? Sí, ha matado a esa persona. Ella dijo después que era equivocación, que pensaba que era su cuarto y que era un ladrón, pero ella había matado a este hombre. Y llegó la sentencia para ella y ahí estaban reunidos también la familia de la persona que fue matado. No sé si recuerden de esa situación, pero el hermano de la persona que fue matado seguramente era cristiano y le tocaba a él también hablar en esta situación en el juicio. Y se pueden ver en YouTube, es algo que realmente me toca mucho ver eso, ejemplo de perdón de esta persona. Él dijo directamente a la persona que ha matado a su hermano, él dijo, te perdono y sé que si le preguntas a Dios, Él te va a perdonar. Te amo como a cualquier otra persona y no voy a decir que espero que te pudras y mueras como mi hermano. Personalmente, quiero lo mejor para ti. No iba a decir esto delante de mi familia o de nadie, pero ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti, porque sé que eso es exactamente lo que mi hermano quería por ti. Lo mejor es que le des tu vida a Cristo. No voy a decir nada más. Creo que darle tu vida a Cristo es lo mejor que mi hermano quería de ti, para ti. Otra vez te amo como persona y no espero nada malo para ti. Y después se dirige al juez y él dice, no sé si se puede, pero ¿puedo darle un abrazo, por favor? Y la juez no responde por un tiempo y otra vez él dice, por favor. Y entonces la juez dice sí. Y vienen y se abrazan tan fuerte con lágrimas. Eso es amor. Eso es gracia, eso es perdón. Que nosotros debemos mostrar a los que han insultado a nosotros, nos han hecho daño, pecado contra nosotros. Nosotros debemos mostrar esa gracia, este perdón de Dios. Y también podemos y debemos hacerlo con sacrificio. Aquí vemos el sacrificio de Pablo en el versículo 18 y 19. Dice, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo eso con mi propia mano. Yo lo pagaré. Entonces, Filemón también necesitaba dar sacrificio. Hemos visto en su liderazgo, él también era una persona que ha dado sacrificio. Una deuda tiene que ser pagado si un mal se ha hecho. Y es bueno si la persona misma que ha pecado puede rectificar el daño y que puede pagar esta deuda. Pero muchas veces no es posible. En algunos casos, y eso pasa, es raro, que una persona como Pablo se pone como mediador para pagar la deuda. Pero eso tampoco pasa muchas veces. Y muchas veces es la persona misma que tiene que perdonar, que también tiene que pagar esta deuda. Pero perdonar es librar una persona de una deuda.
Eso también es el significado de la palabra griega, afiemi, que significa soltar, liberar, remitir, cuando las deudas son completamente canceladas. Un escritor dijo, el perdón puede ser sumamente costoso, pero si tú crees en Jesucristo, tú tienes más que suficiente para hacer estos pagos. Y Pablo dice que él está confiado en tu obediencia, en el versículo 21. Obediencia no a Pablo, sino obediencia a Jesucristo. Y dice Pablo también en el 21, sabiendo que harás aún más de lo que digo. No solamente actuar en humildad y mostrar misericordia a Onésimo. No solamente actuar en amor y mostrar gracia a Onésimo, sino también actuar con sacrificio y mostrar gracia sobre gracia a Onésimo. No sabemos si él ha dado la libertad a él o no, pero esto, algún cierto tipo de sacrificio seguramente Filemón tenía que hacer. Y últimamente también recuérdate del Evangelio y muestra el Evangelio con tu vida. Perdonar a alguien siempre es recordar una deuda mucho más grande. Lo vemos en el versículo 19. Dice, yo Pablo escribo eso por mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Pablo dice, tú me debes tu vida espiritual, tú has venido a Cristo por mí. Tú tienes una deuda mucho más grande, y como cristiano también tú tienes una deuda mucho más grande a Jesucristo que Él pagó por ti. Tú has pecado mucho más contra Dios que cualquier otra persona ha pecado contra ti. Jesucristo se humilló por ti. Él mostró su amor por ti. Él se sacrificó por ti y pagó tu deuda. Jesucristo no ha actuado con justicia, no ha actuado solo con misericordia, no ha actuado solo con misericordia y gracia, sino con gracia sobre gracia. Jesucristo en Mateo 18 da una parábola de una persona que tiene una deuda grande y pues él pide misericordia, pero no tiene misericordia con otro siervo en pagar una deuda mucho más pequeña. Y dice Jesucristo, o en esta parábola dice, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Si tú no perdonas a otras personas, la Escritura nos dice que Dios no te va a perdonar a ti. En Mateo 6, 14 y 15 leemos, si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Aquí no estamos diciendo que si tú no perdonas a alguien, entonces Dios no te va a perdonar y tú vas a perder tu salvación. Eso no está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí es que si tú no perdonas a otras personas, tú no has realmente entendido el Evangelio y aceptado y no has sido nacido de nuevo. Porque los que han experimentado el perdón de Dios también tienen esa disposición de perdonar a otros hombres. Cristianos verdaderos son los que perdonan a otros. Vemos en Efesios 4:31, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Como cristiano tú puedes y tú debes perdonar a otros. El escritor Ken Sande ha escrito, cristianos son las personas más perdonadas del mundo. Por eso debemos ser la gente que más perdona en el mundo. Y seguramente yo creo que eso es lo que
Filemón ha hecho, aunque no vemos más de la historia, solo tenemos esa carta. Pero en el versículo 25 dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Y yo creo que la gracia de Jesucristo ha ayudado a Filemón a perdonar a Onésimo. Sí, Onésimo ha regresado a Filemón y ahora todos los ojos de las otras personas que estaban allí eran puestos fijos en Filemón. ¿Qué va a hacer él ahora cuando él regresa? Este hombre que lo ha tratado tan malo. Pues no sé qué tú piensas, pero nada en la Biblia nos dice la reacción de él. Y perdonar es difícil, aunque si eras una persona amable y gentil. Pero Filemón tenía una deuda a Pablo y también a Cristo. Y yo creo que la evidencia que todavía tenemos esta carta de Pablo a Filemón, es evidencia que sí, él perdonó a Onésimo. Él no la había tomado y echado en el fuego o algo así, sino él lo ha guardado bien para la iglesia, para que nosotros también aprendamos lo que es el perdón. También el carácter de Filemón que vemos en este libro, también nos da indicaciones que era una persona probablemente que también hubiera perdonado a Onésimo. Quiero también terminar con una historia de una evangelización en Texas. Y vino un evangelista de otro lado y tenían este evento de evangelización y no venían muchas personas, no había decisiones por Cristo. Y el evangelista era algo decepcionado, triste. Y él dijo al pastor: por favor, llévame a la persona más pecaminosa, más vil en este pueblo. Porque si Dios puede salvar a esa persona, entonces los otros van a ser asombrados y quizás también Dios va a hacer más cosas. Y fueron a un mecánico. Este mecánico era conocido de ser como alcoholista, pero también él había matado una persona y no ha recibido una sentencia correcta, solo muy corta. Y entonces el evangelista habló con él ha dicho el evangelio a esa persona y la persona llegó a fe en Jesucristo y era invitado a los eventos. Y cuando estaban en el carro regresando a la casa, el pastor dijo al evangelista: no sé si eso era bueno, porque esta persona, la persona que mató, era uno de nuestros diáconos y es su esposa que es la pianista en nuestra iglesia. Y entonces llegó el tiempo para el próximo evento de evangelización y esta persona entra en la iglesia. Y ahora los ojos de todos están puestos en la pianista. ¿Qué va a hacer ella? Ella vino hacia este hombre y le ha dado un abrazo y ha dicho: estoy tan contento que estás aquí. He orado cada día por ti. Y este hombre, después de un tiempo, se bautizó, se hizo miembro de la iglesia. Y después de un tiempo también se ha reconocido que este hombre tiene cáncer. Y necesitaba a alguien que le llevaba al médico, porque él no tenía amigos ni familia. La pianista dijo: sí, yo lo haré. Y después de hacer más peor su situación, él tenía que estar en el hospital. Y necesitaban una persona que visita a él cada día. Y la pianista dijo: sí, yo lo haré. En los últimos momentos de su vida, él necesitaba a alguien que también tomaba su mano cuando pasaba la eternidad. Y esta pianista dijo: yo lo haré. ¿Cómo se llama una tal persona? Una tal mujer se llama cristiana. Eso es lo que cristianos hacen. Ser cristiano no se trata solamente de lo que tú sabes, de lo que tú crees, pero también de cómo tú te comportas.
quién necesitas perdonar? Quizás alguien con quien no has hablado por años. Quizás a alguien que ha pecado contra ti la semana pasada. Quizás alguien, o quizás tu esposo, tu esposa con quien estabas enojado esta mañana. Tú lo sabes mejor que yo. Y Dios lo sabe. Sea quien sea, y no importa lo que esta persona te ha hecho, perdónala como Cristo ha perdonado a ti. Primero en tu corazón, pide que Dios te ayude y que te da perdón por esa persona. Y después también comunica tu perdón con esa persona, con palabras y acciones. Quizás también tú eres la persona que necesita perdón, que necesita recibir perdón de Dios o de otra persona. Entonces confiesa tu pecado, arrepiéntate de tu pecado, busca el perdón de los hombres y de Dios. Y Dios sí te va a perdonar. Vamos a orar. Sí, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia y gracia que tú nos has mostrado en perdonar todos nuestros pecados. Gracias que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo nuestro pecado. Tenemos esta deuda tan grande que tú has pagado por nosotros, y ayúdanos también a perdonar a los demás que pecan contra nosotros. Señor, también te pido que nosotros nos dejamos guiar por tus palabras, las palabras del apóstol Pablo, cuando él ha escrito a la iglesia de Colosenses. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas esas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reina en sus corazones.